Rosa, me gustan los tulipanes rosas. ¿Pero por qué quieres saberlo? Porque mañana por la mañana pasaré a recogerte con un ramo de tulipanes rosas que yo misma voy a elegir. ¿Cómo voy a manejar esto? La joven caminaba de un lado a otro por el pequeño espacio de su departamento con el aspecto de un hámster atrapado en una jaula. Desde la noche anterior, la no podía dejar de pensar en Apo y en cómo le había dejado completamente perturbada. La promesa de recogerla por la mañana, sumada a la mención de las flores que le gustaban, era algo que no dejaba de rondarle en la mente. ¿Acaso Apo no entendía que cuando no había sentimientos de por medio, no había necesidad de preocuparse tanto por esos detalles? En ese momento estaba tan abrumada que había salido corriendo del auto la noche anterior, sin saber qué responder. Se había refugiado en su departamento con el corazón latiendo con fuerza, pero se negaba a creer que fuera del tipo de latido acelerado que su amiga solía describir como una señal de amor. No eran solo los nervios de no saber qué esperar de Apo, sino sus acciones impredecibles. Si no me apresuro, llegaré tarde al trabajo. Lada se giró en el espejo cerca de la puerta, notando la expresión de preocupación en su rostro. Negó levemente con la cabeza, intentando dejar los pensamientos confusos. Quizás Apo solo había dicho esas cosas para burlarse de ella. Quizás no había rastro de Apo ni de los tulipanes esa mañana. Pase lo que pase, deja que pase. Respiró hondo, entró en el ascensor y observó cómo cambiaban los números al ascender. Respiró hondo, entró en el ascensor y observó cómo cambiaban los números al descender a la planta baja. Pero en cuanto se abrieron las puertas, se encontró con la persona que no quería ver en ese momento. Señorita helada, era real. Apo estaba allí, esperándola con un ramo de tulipanes rosas, tal como le había prometido. No era un sueño ni un producto de su imaginación, y ya no había forma de evitar la situación. Estaban cara a cara. Pensé que ya te habías ido a trabajar. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Unos 20 minutos. Llegué un poco tarde porque fui a comprar estas hermosas flores. Nunca pensé que alguien como tú perdería el tiempo en algo tan trivial. Por favor, tómalo. Lada quiso rechazar el ramo, pero la idea de ser el centro de atención del condominio la hizo cambiar de opinión. No quería que la gente malinterpretara la situación, asumiendo que ella y Apo eran una pareja en un momento romántico. Para evitar problemas innecesarios, terminó aceptando las flores. Gracias, pero por favor, no me vuelvas a traer flores en el futuro. ¿No te gustaron? ¿Acaso elegí los equivocados? No es eso, las flores son hermosas, pero creo que es un desperdicio. Normalmente Prince se encarga de los regalos y las flores para los clientes. Esta fue la primera vez que los compré personalmente. Me preocupaba si te gustarían o no. La se sintió un poco conmovida por el esfuerzo, pero no lo admitió. No quería que Apo pensara que podría conquistarla tan fácilmente con un ramo. Después de todo, ella sabía que no había sentimientos mutuos entre ellas, y Apo no debería seguir haciendo cosas que la dejaran confundida o sumida en sus pensamientos. ¿No hay una bolsa para las flores? No pedí uno en la tienda. Apo respondió mientras conducía, notando que Lada buscaba en el auto algo para guardar el ramo. Lo había dejado en el asiento del copiloto antes de entregárselo. Ahora las flores reposaban en el regazo de Hada. ¿Cómo se supone que voy a llevar esto sin que nadie lo vea? ¿Por qué no quieres que la gente lo vea? ¿Olvidaste lo que pasa en el hotel? ¿Quieres que la gente malinterprete esto y piense que tenemos algo oculto? Ya te lo dije, no me importan los rumores. Claro que no te importa. El otro día dejaste muy claro delante de todos que no hay nada entre nosotras. Así que si hay algún malentendido, la única afectada sería yo. Apo observó la irritación de Lada al hablar. El tono de su voz y sus expresiones revelaban su incomodidad. Apo decidió confirmar sus sospechas. Entonces, ¿eso es lo que te ha estado molestando últimamente? No, no me molesto por algo tan trivial. No te gusto y tú tampoco me gustas. La se cruzó de brazos, adoptando una postura seria que quería dejar claro que no tenía por qué sentirse ofendida,
pero en el fondo admitió que tal vez, solo tal vez, estaba un poco dolida. Lo dije para protegerte, no quería que los rumores dañaran tu reputación. Deberías protegerte primero, no tienes que preocuparte por mí. Como tu jefa siento que es mi responsabilidad protegerte de los rumores falsos. Gracias, jefa, pero por favor no hagas nada que me vuelva a poner en el punto de mira. Si no te gusta, no lo haré más. A partir de ahora tendré más claro todo lo que hago. Abu, por favor, no hagas esas promesas y sobre todo, no me mires así. Su mirada había cambiado y se había suavizado. Lada rápidamente miró hacia otro lado, sintiendo que no podía soportar ese tipo de atención por mucho más tiempo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.